Bueno, no habrá balas ni agua. ¿Por qué? Porque no habrá balas es una frase que pronunció ayer el secretario del Tesoro, o ministro de Economía para que se entienda mejor, de Estados Unidos, Scott Bessent, que es una nueva amenaza de parte de Estados Unidos, en este caso a la Argentina, y a toda la región, porque dijo que esta vez van a gobernar la región, van a dominar América Latina, no por las balas, sino por el dinero. Pero es toda una declaración fuerte que ahora la vamos a analizar y también para seguir con el derrotero de lo que hizo Scott Bessent con su inversión de campaña, que fue un aporte reembolsable con ganancia garantizada. Y lo loco de todo esto, hoy publica Fer Alonso, encima fue un mal negocio. Porque si lo hubiera puesto en otro lado, hubiera sacado más guita. Por ende, yo no creo que Scott Bessent haya hecho un mal negocio, sino que el negocio va a venir por otro lado. ¿Por dónde puede venir? Y entre otras cosas por el agua. Porque hoy, ahora se los voy a mostrar, el gobierno reglamenta cómo va a ser la nueva forma de administrar el agua en la Argentina, porque quieren privatizar AISA. ¿Quién se quedará con AISA? Bueno, la última vez se la quedó una empresa francesa. Ahora se la quieren quedar las empresas de Estados Unidos. Un negocio redondo el agua. Es un monopolio, lo tienen que pagar. No hay forma de perder guita con el agua. Y hoy el gobierno, para ir allanando el camino de la empresa que se lo quede, habilita que corten el agua en las casas si no pagás. Eso, por si hay algún desprevenido, estaba prohibido antes. En las casas se podía restringir, o sea, te podían bajar un poco el caudal, pero nunca dejarte sin agua, por el simple hecho de que necesitas agua para vivir. Y se podía cortar en las empresas. O sea, una empresa, es una fábrica, no paga el agua y sí, me cortaban para que pague. Bueno, ahora no. Ahora no. La que se quede, si es que lo logran hacer, esperemos que no, pero la que se quede con el agua, va a poder cortarte el agua en tu casa. Ahora te lo voy a mostrar. Lo de no habrá balas, repito, es una frase de Bessent porque lamentablemente hay balas. Balas en términos simbólicos y concretos. Es un gobierno que reprime, que pega, que ha sido revalidado en las urnas, y que toma esa revalidación como todo lo que hacemos está bárbaro. Por ende, sigue reprimiendo. Y ayer, a los jubilados que van todos los miércoles al Congreso a insistir por un pequeño aumento en su jubilación, otra vez los reprimió. Y otra vez eligieron ir a buscar directamente al padre Paco Olveira. El padre Paco Olveira es un cura en Opción por los Pobres, de zona oeste, muy presente, que labura con los sectores más postergados de la sociedad, que desde la Fundación Isla Maciel le daba de comer a mucha gente, y uso el pasado porque no le da de comer a tanta gente porque el gobierno le sacó la comida. Y es una de las caras visibles de un entramado social que hace posible la coexistencia pacífica en la Argentina. A personas como el padre Paco hay que agradecerles que millones de argentinos no se pudran en todos los sentidos de la palabra. Y que decide todos los miércoles el padre Paco ir ahí al Congreso y acompañar a los jubilados, medio en soledad. Viste que se sorprenden de los resultados electorales. Che, ¿qué pasa que la gente no nos vota? Te dicen. Bueno, es multicausal, como saben, pero tal vez una causa sea que la gente no se siente acompañada. Porque los que están en primera línea ahí son los jubilados y es el padre Paco Olveira, que no es candidato a nada, simplemente entiende que él, en su rol pastoral, tiene entre esos jubilados a gente a la cual él debe representar, y como debe representar, se pone adelante a cuidarlos. Y la policía decide, una vez más, porque no es la primera vez que le pasa, pegarle y detenerlo. Hay algunos que señalan que hubo un recrudecimiento de la agresión de la policía sobre los curas. El padre Paco no es el único cura, ni en Opción por los Pobres, ni otros curas que representan otras líneas de la iglesia que van y que están en estas manifestaciones y que han sido reprimidos por la policía. Y señalan algunos que después del fallecimiento del Papa Francisco, con el cual tenían mucho vínculo, esto empeoró. Bueno, las imágenes que estoy compartiendo ahora, mientras les cuento todo esto, son las del padre Paco esposado y en el piso. Primero golpeado
y después esposado ahí en el piso. Y ahora les voy a compartir el móvil de C5N que intentó tener la palabra del padre Paco mientras estaba en el piso. Y les recomiendo que lo vean porque es muy fuerte la imagen. Mirá. Ahí lo vemos al padre Paco, Sí. que está esposado, Rubén. ¿Esposado? Buenas tardes, vamos a ver si podemos... padre, ¿qué le pasó? Cuéntanos. Bueno, estábamos en la vereda ya por pasar hacia el otro lado. La policía nos deja que lo entrevistemos, mirá cómo lo rodearon, no nos dejan acercar el micrófono. Del operativo. Nadie se hace cargo del operativo, no saben dar respuesta por qué lo han detenido. Le están pateando a Paco, lo están pateando a Paco en este momento. No hay ningún responsable. Vamos a ver a mostrar lo que está pasando. Padre, ¿qué pasó? Bueno, estábamos sobre la vereda, empezaron a empujar, al pibe lo iban a tirar, a llevárselo y bueno, me agarré a él para que no se lo lleven solo. Y nada. ¿La policía los empezó a cerrar, padre? Sí, a empujarnos como animales, éramos 20, ¿eh? 20, había 15 jubilados, 16 y los que podíamos acompañándolos, nada más que eso. Bueno, y ahí se lo llevaban detenido al padre Paco. Esto llegó el mismo día y casi a la misma hora del anuncio de la inflación. Que una cosa es lo que dice el INDEC, que recuerden que tiene un índice absolutamente desactualizado. Hace 20 años no se actualiza eso, el índice. Ya está el nuevo índice, ya dijeron que lo van a aplicar, que no lo aplicaban antes porque había elecciones. Eso lo dijo Marco Lavagna, el titular del INDEC. También ahí hay una responsabilidad, creo yo, del Congreso, de que deja a discrecionalidad de los gobiernos la actualización de esos índices en lugar de que sea por ley. Entonces, si es por ley y se establece por ley, no sé, cada 10 años, bueno, cada 10 años se actualiza y punto, y no dependés de que haya un funcionario que encima viene del anterior gobierno que le mantiene un índice a este gobierno para que le dé bien. Repito, ningún gobierno quiere cambiar esos índices porque cuando los ajustás y los adaptás a la realidad es muy posible que den más altos. Bueno, dicho esto, ayer estaba el número de inflación que dio 2,3% en octubre. Vamos a compartir el tuit del ministro de Economía, Luis Caputo, que dijo el IPC registró un 2,3% en octubre, la núcleo del 2,2% y 2,8% en estacionales y 2,6% en regulados, que son los precios que decide el gobierno. La interanual del 31%, o sea, en el último año aumentó 31% la inflación. Y la acumulada de este año está rozando el 25%. Y celebró, dijo, que la media móvil, que es la media de los últimos 6 meses, dice que sigue bajando y está en el 1,8%. Resalto esto porque es lo que resaltó el presidente Javier Milei, que compartió el tuit de Caputo y dijo, muy importante, el último párrafo, vamos Toto, viva la libertad carajo. Este último párrafo es el que decía que la media de los últimos 6 meses sigue bajando. Lo curioso es que en los últimos 5 meses la inflación se aceleró, mes a mes. Es el 5.º mes consecutivo de aceleración inflacionaria, aún con todas las anclas que puso el gobierno, que son varias las anclas del gobierno. Una es el ancla salarial, un gobierno que no deja que aumenten los salarios. Eso es un ancla para la inflación. Si no aumentan los salarios, no hay plata para comprar. Otra es el ancla del dólar. Argentina está muy atada a la inflación al dólar y si mantenés el dólar quieto, lo frenás. Vos decís, ¿eso está bien? Y depende a qué precio. Lo está haciendo un costo enorme, que es endeudamiento. Después tiene otro ancla que es la recesión. Si hay recesión, se compra menos, aumenta menos. Y aún así, van 5 meses consecutivos que acelera. O sea que ves una curva que va hacia arriba. El detalle de ayer es interesante también. Mostremos algunas de las placas que preparó la producción. Porque acá tenemos el 2,3% de inflación general, tenemos la acumulada y la inflación interanual que les mencionaba recién, casi 25% este año, 31% interanual. Tenemos lo que más y lo que menos subió, que es interesante. Lo que más subió es el transporte, recién lo comentábamos con Lu Rodríguez Bosch, cómo el transporte se va comiendo todos los meses un pedacito más grande de nuestros sueldos, porque aumenta la inflación más 2 puntos. Por ende, aún en el mejor de los casos, si tu sueldo aumenta por inflación, el transporte aumenta más que la inflación. Vivienda 2,8, bienes y servicios, que es lo que maneja el gobierno, 2,4, todo esto es lo que estuvo por arriba del 2,3 de promedio, y lo que menos aumentó, cultura, mantenimiento de hogar y educación. Tenemos los precios promedio,
de algunos productos básicos, ¿sí? De cómo ha ido aumentando. Esto es un dato que da la CELAC y es tremendo. Digo, la sal que aumentó 342% desde que asumió Milei, el pan que aumentó 316%, el aceite de girasol 394%. El aceite es un caso interesante porque celebramos la paritaria de los aceiteros y lamentamos que trasladen eso a precios. No es por echarle la culpa a los laburantes, que está muy bien que logran la paritaria, pero lo que hace el sector es trasladarlo a precios y listo. El jabón en pan 288%, el zapallo banco 255% y así los principales. Lo que mostraba Lu recién, que es un dato muy a tener en cuenta, que es los alquileres que están muy por encima de la inflación. El promedio de alquileres, de aumento de alquileres, ha sido del 80 y pico % y la inflación del 31%. Por ende, los alquileres aumentaron 55 puntos más que la inflación. Y eso en el promedio, mostraba por regiones, Patagonia arriba de 100%, o sea, se duplicaron los alquileres contra una inflación del 30%. Bueno, eso se va quedando, ahí está, gracias, el gráfico. Este es el promedio, 87% de aumento de los alquileres contra 32% de inflación. Esos 55 puntos los estás perdiendo de tu ingreso, que los perdés para comprar otras cosas. O sea, donde vivir, el techo se va comiendo cada vez más pedazos de tu ingreso. Y después están los datos de cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza sin alquiler. Una familia de 4 necesitó un palo 300 para no ser pobre, sin alquiler. Y si tomamos en cuenta esto de recién, que el alquiler se va mucho más rápido que la inflación, bueno, pongan ustedes el número, qué sé yo. Alquilar acá en la ciudad de Buenos Aires un depto de 3 ambientes, con una habitación para los adultos, una habitación para los niños y un living, y estás en 700 lucas. O sea que este número se va a 2 palos, a 2 millones de pesos, para no ser pobre y que no se te rompa la heladera. Porque se te rompe la heladera o pinchás una rueda del auto si es que tenés auto, o tenés algún gasto extra y caes automáticamente en la pobreza. No es que si entre los dos adultos juntan 2.100.000, ya están salvados. No, estás ahí, rasqueteando. Y la de indigencia está en 544.000 pesos, de vuelta, sin alquiler. Sin alquiler. La indigencia, o sea, esto es lo que necesitas para comer y levantarte al otro día para volver a ir a juntar el mango. Sin alquiler. Estos son los números, la economía real. Y el gobierno está muy feliz con estos números. Repito, nadie quiere números altos de inflación, Cuando la inflación sube, mi sueldo vale menos, el tuyo vale menos, todo es un quilombo, no hay forma y no hay país que aguante. Ahora, es notable, y esto lo voy a tomar de lo que dijo Navarro ayer en el prepase, cómo se cubren las cosas según el contexto. Porque este número que repito, 5 meses consecutivos de aumento, cuando lo ves en la letra chica, alquileres, transportes, se van comiendo nuestros salarios. No hay ningún salario que esté ahora con el poder adquisitivo que tenía cuando asumió Milei. Rubros claves, incluso a fin de año, la carne. O sea, ha abrido la carnicería la semana pasada y esta, si es que van, ha sido una odisea. Y son números muy parecidos a los que tenía un gobierno al cual se lo criticaba mucho por la inflación, que era el gobierno del último año de Cristina presidenta, me estoy yendo 10 años atrás. Y había en ese momento un grupo de diputados que decía que el INDEC mentía, y es cierto, lamentablemente la gestión de Guillermo Moreno en el INDEC destrozó la credibilidad de aquel INDEC, y no hay país que pueda tener un instituto de estadísticas en el cual no creamos. Eso es un problemón, o sea, no ver eso. Voy a decir, y tenía razón, no tenía razón, lo hizo por la patria. Ponele la explicación que quieras. No hay país que ande con un instituto de estadísticas no creíble. O sea, tiene que ser creíble el INDEC. Si lo hiciste no creíble, le pifiaste. No veo mucha excusa. Ahora, la inflación que daba la oposición de ese momento, que curiosamente son los que están ahora en el gobierno, Patricia Bullrich, Sturzenegger, ellos decían que tomaban las mediciones de las consultoras privadas, no la del INDEC, y todos los meses iban al Congreso con un cartelito que daba la inflación Congreso.
Y ayer Navarro mostraba esto, que está bueno, porque es todas las veces que fue Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad y senadora electa, a dar la inflación Congreso. Y si ven los números, son parecidos a los que tiene este gobierno. Incluso ahora más bajos. Porque mirá, 1,8, 1,7, 2,0, 1,4, 2,1, 2, 2%, acá ya estoy en mayo del 2015, junio del 2015 1,5, julio del 2015 1,9, ahí hubo un poquito de aceleración, finales del 2015 2,17, 1,9, y era un escándalo, ¿eh? Y la acumulada de ese año dio 25% del 2015, según el IPC Congreso. Ponela, tenemos un archivo de Patricia Bullrich hablando de eso. Mira. El mes es una inflación de un 1,63%. Y lo más fuerte de lo que está sucediendo es que además de esta inflación del 1,63%, la inflación interanual, que es la que nos marca la tendencia, es del 23,96%. Interanual del 23. Ahora tenemos interanual del 31. Ese año que hablaba Patricia Bullrich, la del año fue del 25. Ahora a octubre ya tenemos el 25. Entonces, la verdad que en ese momento se decía que era una barbaridad esos números de inflación y hoy son maravillosos. Pero lo loco de todo esto es el contexto. Las anclas para los números actuales de inflación son el dólar retenido que destroza nuestra industria, los salarios retenidos que destrozan el ingreso de los trabajadores, una recesión, jubilados reprimidos, científicos que no llegan a fin de mes, obra pública parada, motosierra. Y los números de aquel 2015, que era dramático según Patricia Bullrich, esa inflación, eran las jubilaciones más altas de Latinoamérica, paritarias que iban más rápido que la inflación. Es cierto que 2015 bajó un poco el poder adquisitivo del salario, pero se había llegado a su pico histórico en 40 años, un par de años antes. Economía que andaba y crecía. O sea, lo que en ese momento era trágico con un país que andaba, hoy es maravilloso con un país frenado. Y me parece muy importante resaltar que estaba muy bien pensado lo que hacía Patricia Bullrich. Tan bien pensado que ganaron las elecciones. En ese momento, ¿sí? También hubo una mala estrategia electoral del peronismo y ganó las elecciones Mauricio Macri. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, debería tener algún discurso frente a esto el peronismo. Porque además tiene algo para mostrar, que son estos mismos números con un país andando. Ahora tenemos estos números con un país frenado. Un país que se va endeudando. En ese momento no se tomaba deuda, ahora se toma deuda. O sea, o no eran malos antes o no son geniales ahora estos números. Bueno, ayer también habló Peter Lamelas. Peter Lamelas es el embajador de Estados Unidos en la Argentina, que hace unos días ya está formalmente, entregó sus cartas credenciales. Es un hombre que ya dijo que viene a hacer a la Argentina, viene a recorrer las provincias para frenar las inversiones chinas, que las empresas de Estados Unidos se queden con los negociados en la Argentina, que el peronismo no pueda ganar nunca más una elección y que Cristina siga presa. Eso dijo Peter Lamelas. Bueno, ayer subió este bonito video que les comparto de lo contento que está de estar en la Argentina. Hola a todos, soy Peter Lamelas, el nuevo embajador de los Estados Unidos en la República Argentina. Y yo soy Stephanie Lamelas. Nací en Cuba y mi familia llegó a los Estados Unidos buscando la libertad.
Al igual que muchos argentinos, estoy profundamente orgulloso de mis raíces. Soy cubano de nacimiento y ciudadano de los Estados Unidos por la gracia de Dios. La belleza de este país nos recuerda los lugares que más apreciamos en los Estados Unidos. Este es un momento único para la relación entre los Estados Unidos y Argentina. Es un honor y un privilegio representar a mi país aquí. Estoy listo para trabajar con el gobierno argentino y sobre todo con el pueblo argentino para construir un futuro más seguro, más fuerte y más próspero. Esperamos recorrer toda Argentina, hacer nuevos amigos y vivir las increíbles tradiciones y cultura que amamos. Qué lindo. Bueno, va a estar Peter Lamelas entonces. Acá iba a ser un personaje clave de este momento histórico. Porque el gobierno de Javier Milei ha elegido el peor de los caminos, que es tener una relación poco inteligente con Estados Unidos. Y vos me dirás, no, vos, el boludo sos vos, porque mirá lo que logró con esta relación inteligente. Ganó las elecciones. Bueno, sí, a ver, en términos de su estrategia electoral, le fue efectivo. Estados Unidos puso mucha plata acá, le sostuvo el dólar quieto, metió miedo de que si la gente no votaba a Milei, todo se iba al demonio y le fue bien en las elecciones. Entonces, vos mirá, no, Ari, vos sos un boludo, el inteligente es Milei. Y yo lo pienso en términos de país, no de Milei. Y para la Argentina no es inteligente esta forma de relacionarse con Estados Unidos, que es decirle a Estados Unidos, país llave en mano. Si fuera con China tampoco sería inteligente. No hay que entregarle el país llave en mano a nadie, ni a China ni a Estados Unidos. Pero Milei ya viajó, ya perdí la cuenta, son 14, 15, no me acuerdo cuántas veces que viajó a Estados Unidos, no viajó todavía a China, dice que no se va a relacionar con China y que solo se va a relacionar con Estados Unidos. Lo cual es hasta torpe incluso en términos de lo que hace Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump la semana pasada? Se reunió con el presidente chino. ¿Qué hizo Donald Trump la semana pasada? Se reunió con el presidente de Brasil. O sea, esos a los que Milei dice con el que no se va a reunir, que son curiosamente nuestros dos principales socios comerciales. Brasil y China, Milei no se junta. Solo tenemos relaciones con Estados Unidos. No es inteligente. No lo es. No es racional. Me parece muy interesante la discusión que vamos a tener que dar en esta época de qué es lo racional y qué no es racional. Y la verdad es que lo irracional es eso. El extremo son ellos. El extremo es Milei. Y de hecho, vamos a volver a pasarlo porque ahora sí me causa gracia. Lo que pasó en el programa de Daily Show, cuyo conductor, Jon Stewart, hizo un buen resumen de cómo se da esta relación y este vínculo entre Milei y Estados Unidos. Esta semana, mientras el gobierno de Trump estaba en la Suprema Corte demandando que los dejen retener vales de comida sin entregar a ciudadanos hambrientos, Trump mismo estaba en Mar-a-Lago con un tenedor libre de langostinos y nado sincronizado. Mientras el presidente de Argentina bailó toda la noche al asegurarse los 20.000 millones de dólares que recientemente le dimos a su país. Y debo decir, por 20.000 millones de dólares, uno pensaría que bailaría mejor que duende pajeando elefantes. Bueno, nada, es muy descriptivo. La verdad que en serio, al lado de esto, en los 90 eran el Gaucho Rivero. Porque había, no te digo que estaba bien, pero había cierta inteligencia en los 90 en lo que se conoció como las relaciones carnales. Porque el ganador era Estados Unidos. Porque se acababa de caer, como bien recordó Milei hace unos días, el muro de Berlín. Estados Unidos había ganado su tercera guerra. En términos de la Guerra Fría y su pelea con el comunismo para dominar el mundo. Había impuesto el consenso de Washington y era la potencia que decidía las cosas que pasaban en el mundo. Entonces, en lo que el académico, no me acuerdo si es politólogo o lo que sea, por eso no le quiero pifiar, pero bueno, en lo que Carlos Escudé decía y llamó y bautizó realismo periférico, tenía cierta lógica y cierta inteligencia relacionarse así con Estados Unidos.
Ahora no. Pero ni cerca. El dólar está dejando de ser el patrón de intercambio. Estados Unidos se está perdiendo en materia de transporte, financiera, logística, organismos internacionales, tecnología. Ahora no es inteligente ser un duende pajeando elefantes. La verdad que no lo es. Y Estados Unidos ha decidido volcarse a la región una vez más. Y ayer, por eso el título del editorial No habrá balas, el no habrá balas lo dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Quiero que escuchen la frase con detenimiento. Scott Bessent se ha transformado en una figura muy importante para la Argentina, porque es el tipo que no solo vino a la Argentina, algo muy extraño, sino que es el tipo que está ejecutando el salvataje, aunque él no lo quiera llamar de esa forma, al gobierno de Javier Milei, como forma de que el gobierno de Javier Milei se sostenga y no pierda elecciones. Y ayer dejó esta frase donde dice, no habrá balas. Vamos a escucharla. Dice, ¿cómo es esto bueno para los americanos? Le preguntan. Es buenísimo para los americanos, porque estamos recuperando el liderazgo en América Latina a través de nuestro liderazgo económico. No habrá balas. Chile tiene una elección cerca, Bolivia también tuvo una elección, por primera vez en la historia han optado por la centroderecha, han abrazado a los Estados Unidos, Paraguay, Ecuador, todo nuestro hemisferio está viniendo a nuestro lado. La administración Obama tuvo la misma oportunidad y en esos 8 años la arruinó. Y le prometo que el presidente Trump no quiere que eso vuelva a pasar. No habrá balas. Es fuerte que lo diga, porque Estados Unidos puso balas durante muchos años en la región. Ha financiado golpes de Estado, ha promovido golpes de Estado, ha intentado dar golpes de Estado en la Argentina, en Chile, en Brasil, en Cuba lo intentó, en Guatemala. Es muy interesante, además, si pueden lean, creo que es la última novela de Mario Vargas Llosa, que tiene una prosa exquisita. Y la última novela se llama Tiempos Recios. No sé si es la última o será de las últimas, donde él cuenta y novela cómo fue el golpe que terminó con el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, que tuvo mucho que ver porque, entre otras cosas, estaba el Che Guevara allí, y de ahí toma un poco el impulso para decir, bueno, esto no va más, y sumarse a la incipiente revolución cubana. Y Mario Vargas Llosa, que es un tipo alineado con Estados Unidos, que cree en el modelo liberal de los Estados Unidos y que se debería aplicar en Latinoamérica, dice que en esa época donde había balas, fue un error en la política exterior de Estados Unidos, porque lo que había que hacer es lo que ahora dice Bessent, había que entrar por la guita y apoyar a los gobiernos para que fueran por la guita y no por las balas, y que eso había sido el desencadenante de las revoluciones como la cubana y otras que hubo en Latinoamérica en esos años. Está muy bueno el libro, léanlo, y además disfruten de la prosa. Pero la frase no habrá balas es fuerte de Scott Bessent. Porque lo peor es que hay balas, porque en Venezuela Estados Unidos asesina gente todos los días. Son asesinatos. O sea, si vos ves una lancha y le pegas un bombazo y vuela por los aires, estás asesinando gente. Porque sí, porque se te cantó, porque vos decís que son narcos. Y acá están entrando de otra forma. Ahora, está muy empecinado Scott Bessent en decir que no fue un salvataje al gobierno de Milei, que fue un negocio para Estados Unidos. Y la verdad que fue las dos cosas. Porque Scott Bessent vino y puso 2.000 millones de dólares. Esto fue todo muy opaco, pero efectivamente esos dólares ingresaron, se cambiaron en el mercado de cambios, obtuvo pesos, por eso no es que compró pesos, nadie compra pesos, dejen de esa pavada. Con esos pesos le dieron una garantía de que iba a ganar plata. Después, con esa garantía de que iba a ganar plata, volvió a cambiar esos pesos a dólares. ¿Con qué dólares? Con dólares que nos prestó él mismo, pero nos los prestó una tasa de interés. Entonces, le dimos una tasa de interés, ganó pesos, y esos pesos los pasó a dólares, que eran dólares que él nos presta, y que nos va a cobrar una tasa de interés sobre esos dólares. O sea que ganó 2 veces. Un choreo tremendo. Y yo leo que hay algunos que dicen, no, bueno, pero fue una gran jugada de Bessent, que es un capo manejando monedas. Fue una apuesta. Mirá, en la apuesta podés perder. Esto fue un aporte de campaña con un reembolso garantizado. Los aportes de campaña
tienen reembolsos de otras formas, ya sabemos. Pero esto fue un aporte de campaña reembolsable, con reembolso garantizado. Ahora, el aporte de campaña fue para Milei y el reembolso garantizado lo pagamos todos. Habrá que discutir eso en algún momento. Escuchémoslo a Bessent, ¿sí? Cuando él dijo que ganaron plata con Argentina, que lo dijo también hace unos días. How does a $20 billion ¿cómo bailout of Argentina este rescate de 20.000 millones de dólares ayuda Americans? You're the a los president's point estadounidenses? person on that. Sos Can la you persona explain clave, to puedes those explicarles here who are feeling the pinch, including America's a los farmers, estadounidenses, le why the pregunta el United States is periodista, helping ¿por out qué Estados Argentina? Unidos está ayudando a Argentina? Bessent le dice, ¿saben lo que es una línea de swap? Intercambio de divisas. You're the Treasury Secretary. Dice, ¿por qué le dices un rescate si es un swap? Dice, en la mayoría de los rescates no ganás dinero. El gobierno de Estados Unidos ganó dinero. Usamos nuestro balance financiero para estabilizar al gobierno. Son uno de nuestros grandes aliados en América Latina. Durante las elecciones el presidente ganó en todo el territorio. El gobierno va a hacer dinero y preferiría usar la paz a través de la fuerza económica que tener que disparar a los botes narcos que vienen mar adentro. Tenemos una oportunidad generacional en América Latina para crear aliados. Acabamos de ver una elección en Bolivia, probablemente veremos una elección en Colombia, lo hemos visto en Ecuador, en Chile. Chile tiene ahora elecciones. Entonces, estabilizando la economía ahí y obteniendo ganancias, entonces es un muy buen negocio para el pueblo estadounidense. Bueno, efectivamente hizo ganancias y nos dejó deuda. Esto es la clave, o sea, se llevó plata y nos dejó deuda. De vuelta, si no lo ven en los medios es porque se los quieren ocultar, pero nos dejó deuda a cambio de ese aporte de campaña con garantía reembolsable. Y encima, hoy publica Fer Alonso, la verdad está afiladísimo, que Bessent le mintió a los votantes de Estados Unidos. Prestarle plata a Argentina fue un mal negocio. ¿Y cómo hace el cálculo? Que la verdad que está muy buena la nota que está publicada en el Destape. Claro, dice que el salvataje de Estados Unidos, por la información que tiene Fer Alonso, le obtuvo un 4% anual, le rindió un 4% anual. Menos de lo que obtendría por una colocación a plazo fijo o simplemente comprando sus propios bonos, los bonos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue? Una inversión de alto riesgo y bajo retorno. Es interesante esto que cuenta Fer Alonso, porque muestra una vez más que fue un salvataje. Porque si Bessent es tan capo que sabe hacer plata con la plata, tendría que haber hecho plata con la plata en el lugar que más le rendía. Y vino y hizo plata con la plata en un lugar donde no le rindió tanto como le hubiera rendido en otros lugares. ¿Para qué lo hizo? Bueno, evidentemente va a haber algo a cambio. Evidentemente. Por un lado nos dejó endeudados. Y por el otro lado, con algo se van a quedar. Lo que es seguro que fue un mal negocio para la Argentina. Para la Argentina. El gobierno ganó las elecciones. Pero un costo enorme. Más deuda y más dependencia de Scott Bessent y de sus humores. Ayer habló el ministro de Economía, Luis Caputo, en la conferencia de FIEL, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, este think tank financiado por grandes empresas de la Argentina, que entre otros grandes logros puso a los 5 ministros de Economía de la última dictadura empresario militar. Los 5 salieron de FIEL. De Martínez de Oz en adelante, todos. Y después ha colocado tanto ministros como planes económicos en muchos gobiernos. Bueno, ayer habló Caputo ahí y dijo lo siguiente. Para mí es también importante, es una de las cosas que tal vez me gustaría profundizar, que es el concepto de safe assets, que quiere decir cuál es el refugio ante una situación de estrés o de desequilibrio. En Argentina, el safe asset es el dólar, ¿sí? Y entonces eso, lejos de, como en el caso de un país desarrollado, funcionar como un estabilizador automático, en nuestro caso casi funciona como un desestabilizador automático, porque al subir el dólar, suben las tasas, ¿sí? Además la gente se pone más nerviosa, se retraen las inversiones, la economía entonces cae, se recauda menos y entramos en un círculo vicioso. Entonces, vuelvo al punto de la flotación entre bandas
o versus la flotación libre, ¿no? Acá tienen una razón más por la que, digamos, nosotros creemos que el esquema de bandas es mucho más apropiado para esta coyuntura y para todos los argentinos. Esa mayor certidumbre que le vamos a dar a la gente, esa menor volatilidad en los activos financieros, esa menor volatilidad en la inflación, esa menor volatilidad cambiaria va a hacer que podamos comprar más reservas de los que probablemente el mercado se pueda imaginar gracias a una remonetización que tiene todo para volver a niveles más normales. El último punto es el importante porque dice que van a comprar reservas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque teóricamente compraban cuando bajaba, cuando tocaba el piso de la banda, para que suba. Si no va a ir al piso de la banda, no van a comprar reservas. ¿Cómo van a comprar reservas entonces? Van 2 años de gobierno y no sumaron reservas. Solo sumaron deuda. Y ayer es interesante porque estuvo en Fiel, como les digo, este think tank financiado por las grandes empresas, sobre todo por Arcor, ¿sí? Y Fiel tiene como la posibilidad de haber puesto muchos ministros y es muy parecida a la otra que era la Fundación Mediterránea. Son como las dos fundaciones importantes que han puesto ministros y planes económicos. El hijito de Fundación Mediterránea es Domingo Cavallo, que estuvo ayer. Domingo Cavallo, también funcionario económico de la última dictadura empresario-militar y después más conocido ministro de Economía en los 90 y habló justamente de las reservas ayer. Mirá. Yo creo que no estamos en condiciones de pensar en un sistema totalmente dolarizado, sino en un sistema bimonetario que funcione sin restricciones y que permita el uso tanto del dólar como del peso. Transformar al peso inconvertible, no en el sentido de tipo de cambio fijo, sino sin restricciones, sin controles de cambio para que sea realmente convertible, se pueda pasar de pesos a dólares, de dólares a pesos, y en el caso de Argentina para dar seguridad respecto de las inversiones que se hagan, creo que hay que a su vez declarar al dólar moneda de curso legal, y así va a funcionar bien el sistema. La acumulación de reservas, de más está decirlo, por más que esté Vicente atrás, Trump atrás, etcétera, es algo ineludible que el gobierno tiene que hacer. Bueno, ahí estaba Domingo Cavallo, in person. Quiero volver a Caputo porque en esto de la acumulación de reservas, lo único que ha hecho el gobierno es acumular deuda. Y hace unas semanas, el que era el secretario de Finanzas, hoy es el canciller, Pablo Quirno, anunció que iban a reestructurar toda la deuda argentina. Entonces, que iban a agarrar la deuda vieja, la iban a cambiar por deuda nueva, supuestamente con mejores tasas y mejores plazos, que para eso iban a contar con el ayuda de organismos internacionales. Y dijo Pablo Quirno que habían designado a JP Morgan para hacer esa reestructuración. Ayer les conté, y lo publicamos en el Destape, que no hay contrato por ahora con JP Morgan, o lo están ocultando, porque hicimos un pedido de acceso a la información pública y el gobierno nos contestó que esa designación que anunció Quirno no es tal. Así que o Quirno mintió o el gobierno nos está ocultando el contrato de JP Morgan, que es por donde pasó buena parte de la plana mayor. Pero le dije que les iba a hablar de Caputo, porque a partir de ese tema, Delfina Rossi en ese momento puso un tuit muy interesante que decía: primer acto, Caputo toma deuda; segundo acto, Caputo vuelve a hacer mérito; tercer acto, Caputo reestructura la deuda con su ex empleador, ¿cómo se llama la obra?, ¿no? Y aparte de ese tuit, Caputo le contestó. Y, perdón, el primer acto era Caputo trabaja en JP Morgan; Caputo, segundo acto, toma una deuda impagable; tercer acto, Caputo, nuevamente ministro, recompra esa deuda con la asistencia del JP Morgan. Y Caputo le contestó ese día
Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria. También tengo 2 hijos que trabajan conmigo. ¿Y sabés cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante. Y lo notable de este tuit es, primero, la violencia y la agresión de Caputo, pero segundo, que nos enteramos que 2 de sus hijos estaban trabajando en el Ministerio de Economía, cosa que no sabíamos, y le agradecemos al ministro por darnos la información. A partir de esto hicimos otro pedido de acceso a la información pública, que me lo contestaron hace un rato, así que lo tenemos ahora como primicia, diciéndole y preguntándole al gobierno, primero, ¿cuáles de los hijos de Caputo laburan en el Ministerio de Economía? Pues tiene 5. Después de esos cuáles, queríamos saber qué tareas tienen, qué decisiones toman, a qué información acceden, cuál es su contrato, cuáles fueron los criterios de contratación, con quién se reúnen, cuándo entran y salen del Ministerio de Economía. Entonces hicimos un pedido de acceso a la información pública. Bueno, hace un rato llegó la respuesta. Y no contestaron nada. Les estoy mostrando la respuesta oficial que dio el Ministerio de Economía. Entonces dice, bueno, con carácter meramente informativo, se hace saber que 2 de sus hijos desarrollan tareas de colaboración. No me dijeron cuáles de los 2. No me dijeron cuáles de los 2. Dice, 2 de sus hijos desarrollan tareas de colaboración y apoyo a las actividades que les son requeridas. De vuelta, ¿en qué colaboran? ¿Cuáles actividades les son requeridas? No nos lo dicen. Dichas tareas, escuchen esta es mi parte preferida. Dichas tareas se enmarcan pura y exclusivamente en una relación directa que mantienen con su padre, manteniendo el uso de la buena fe, las buenas prácticas y las buenas costumbres. O sea que Caputo tiene a 2 de sus hijos que laburan, no sabemos cuáles, pero por lo menos varios de sus hijos laburan en estudios de abogados que representan empresas, en empresas dedicadas a temas económicos. Y entonces no nos dicen cuáles de sus 2 hijos están en el Ministerio de Economía, pero nos dicen que nos quedemos tranquilos, porque lo hacen de buena fe, las buenas prácticas y las buenas costumbres. Mira vos. Pero sigue la respuesta. Cabe señalar que no mantienen vínculo contractual con este ministerio. Ajá, o sea que hay personas sin contrato con el Ministerio de Economía que entran en el Ministerio de Economía, que el ministro de Economía les pide tareas y no tienen contrato. Bien. Por lo que su participación, dice la respuesta, no implica erogación presupuestaria alguna ni remuneración por parte del Estado. En virtud de ello, no corresponde, escuchen esto, es mi segunda parte preferida, no corresponde la intervención de áreas competentes en materia de incompatibilidades, conflicto de intereses o ética pública, toda vez que no se configura relación laboral ni contractual alguna. O sea, vamos a ponerlo limpio. El ministro de Economía mete a 2 hijos en el Ministerio de Economía, les da tareas, los pibes acceden a información y no intervienen en las áreas de ética pública e incompatibilidad solamente porque su papá no les paga ahí. Es espectacular, ¿eh? Esto es respuesta oficial, aclaro. Y sigue, porque yo le pregunté también en el pedido de acceso a la información pública, quiero saber los ingresos y egresos. ¿Cuántas veces van? ¿A qué oficina? ¿Con quién se reúnen? Todo eso está en la planilla. Bueno, no me dieron la planilla. Entonces dice, por último, en lo que respecta a sus ingresos y egresos, se informa que los datos disponibles se limitan a los movimientos registrados por el sistema de acceso al edificio, chocolate por la noticia, los cuales tienen carácter meramente informativo y no constituyen un control de asistencia. Dichos ingresos se vinculan exclusivamente con el cumplimiento de las solicitudes de colaboración mencionadas, sin sujeción a horario, frecuencia ni régimen de asistencia que los alcance. Por ende, no me los dan. Es espectacular, ¿eh? Tenemos a 2 hijos del ministro de Economía, no sabemos cuáles de los 5, que laburan para el ministro de Economía, que les da tareas, ahí dice, les da tareas, no sabemos qué tareas, que tenemos que creer en la buena fe, las buenas prácticas y las buenas costumbres, que no van a fijarse si hay incompatibilidades y que no me van a decir cuándo entran y cuándo salen y con quién se reúnen. Genial. Bueno, esto es información fresquita que llegó recién. Como llegó recién también la otra parte de la editorial, que es la del agua. Con esto voy cerrando. Porque no solo todos estos choreos, la intervención de Besen, etcétera, sino que el gobierno va por la privatización de AISA, que no tiene sentido. No tiene sentido. Es imposible que AISA
no ande, es un monopolio, es la provisión de agua, es un derecho humano básico, el Estado tiene responsabilidad de garantizarlo. Ya la privatizamos y funcionó mal, ya se recuperó y funcionó bien y ahora la quieren privatizar de vuelta, simplemente para venderte el agua. Y hoy está en el boletín oficial el nuevo marco regulatorio, que tiene en su artículo 81, que les estoy mostrando acá, el corte de servicio. Bueno, ¿qué dice? La concesionaria, que es la empresa que se va a quedar con el agua, está facultada para proceder al corte del servicio por atrasos en el pago de las facturas correspondientes, sin perjuicio de los cargos de demora e intereses, etc. El corte del servicio procederá por falta de pago de una factura con una mora mínimo de 60 y 15 días para los usuarios residenciales y no residenciales. O sea, te pueden cortar el agua si debes una factura y tardás 60 días en garparla. Te pueden cortar el agua en residenciales y no residenciales. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque este artículo 81 no estaba así. Les muestro el artículo 81 anterior, que hablaba de restricción y corte del servicio. Y decía que la concesionaria estaba autorizada a proceder a la restricción o al corte por facturas atrasadas. Pero la restricción procederá solamente en caso de mora de los usuarios residenciales que hayan incurrido en la falta de pago de 2 facturas. O sea, hasta ahora, si vos no pagabas 2 facturas de agua, te podían bajar el caudal, pero no te podían dejar sin agua. Y dice el artículo 81, como estaba hasta ahora, que el corte de los servicios procederá solo en el caso de los usuarios no residenciales, o sea, en una fábrica, en un comercio, en un restaurante, lo que sea. Te van a cortar el agua, loco. El agua. No se puede vivir sin agua. Y el gobierno habilita que la empresa que se quede con el agua corte el agua en las casas. Yo creo que debería ser un tema de interés. Me animo a pensar de que no. Por ejemplo, estoy viendo un canal que está hablando de que Nueva York registró su primera gran nevada. Lindo para los de Nueva York. Veo otro que está hablando de la locura por Johnny Depp en la Argentina, actorazo, que se ve que estuvo por acá. Vi que se sacó una foto con Wanda Nara. Debe ser un tema muy relevante para la vida de todos nosotros. Yo creo que el agua es un poquito más importante. Bueno, ¿cómo la ven ustedes, muchachos? Paguen el agua, No bañes al elefante, vas a gastar mucho agua. Ok. Paguen el agua. Les aviso porque si